Bueno, aquí podemos observar la arquitectura de comunicaciones. Tenemos en la parte inferior izquierda Estudio 5000, desde donde se configuran los ejes virtuales, como el eje X, el eje Y y el eje Z, además de la lógica por etapas, del control de movimiento de los tres ejes, de tal forma que en cada etapa se muevan dos ejes simultáneamente. Posteriormente, los datos se comunican a un PLC virtual, simulado desde la aplicación Studio 5000 Logic Simulate, y a su vez se conecta mediante un protocolo OPCDA a RC-Links Classics y a su vez a un NX Siemens, desde el cual se va a observar los movimientos sincronizados de los ejes. Eh, por lo tanto, RC-Links Classics sirve como un puente que traduce los datos desde el PLC virtual para enlazar las variables de Studio 5000 con las variables de NX Siemens para observar la simulación de cada uno de los ejes de forma sincronizada. Ahora procedemos a verificar la conexión de NX y Logic Simulate, así que vamos a seleccionar la configuración de señales externas y verificamos el estado conectado entre Logic Simulate y NX Siemens. Luego seleccionamos las variables que se van a utilizar y son procedentes de Studio 5000 respecto a la posición de cada eje. Luego vamos a realizar el mapeo de las señales. Aquí podemos observar cada una de las señales de NX Siemens y las de Studio 5000. Y pues procedemos a mapear cada una de ellas. Eje X con eje 1, eje Y con eje 2. Y en nuestro caso utilizamos las posiciones de las barreras, de las dos barreras para el eje Z. En la parte inferior se observan las variables, el mapeo de las variables. Bueno, ahora respecto al graph set para la lógica del control de movimiento, se debe tener en cuenta que se tienen las entradas 1, 3 y 5 que activan las etapas y las entradas 0, 2 y 4 que las desactivan. Por lo tanto, para activar la etapa 1 debe estar activa la entrada 1 e inactiva la entrada 0. En esta etapa se mueve el eje 1, es decir, el eje X a una posición de 156 y el eje 2, es decir, el eje Y a una posición de 8. Posteriormente se activa manualmente la entrada 3 y se debe dejar inactiva la entrada 2. En esta etapa se mueve el eje 3, es decir, el eje Z a una posición de menos 45 y el eje Y a una posición de 0, es decir, el home. Posteriormente se activa manualmente la entrada 5 y se deja inactiva la entrada 4. En esta etapa el eje Z o el eje 3 se mueve a la posición de home y el eje 1 o eje X se mueve a la posición de home también. Luego, para devolver el ciclo, es necesario la primera condición de la etapa 1, es decir, la entrada 1 activa y la entrada 0 inactiva, y posteriormente continúa el ciclo con las condiciones de cada etapa. Bueno, pues tenemos el archivo, la subrutina etapas, desde el cual vamos a hacer el manejo de las propias etapas. Este manejo se realiza desde esta subrutina, dado que no tenemos como la conexión total a Logic Simulate, ya que tenemos problemas de licencia y se cierra repentinamente, lo que nos impide manejar las entradas de Logic. Bueno, la lógica consiste en la etapa en entradas 1 y 0. La 1 se encarga del latch para activar la etapa 1 y la 2 para el latch de la etapa 1 también. De igual forma se hace con las 3 y 2 para la etapa 2 y de las 4 y 5 para la etapa 3. Pasamos entonces al main. En este está la lógica como tal de bloques de las etapas. Primeramente se llama a la rutina con el JSR. Luego, la etapa 1 consiste en un movimiento del eje 1, es decir, del eje X, a la posición 156. Luego, el eje 2, es decir, el eje Y, a la posición 8. Luego sigue la etapa 2, que consiste en un movimiento de la barrera de menos 45, es decir, que está baja, y un movimiento del eje 2, o sea, Y, que vuelve a home. Finalmente, en la etapa 3, las barreras y el eje X vuelven a home. Finalmente tenemos los bloques de movimiento que nos permiten hacer la conexión y el mapeo de señales con NX, los bloques move. Bueno, vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Para esto empezamos con la etapa 1, la activamos, vemos que se mueve el eje X y el eje Y hacia adelante, desactivamos la etapa 1, pasamos a la etapa 2, en la cual se baja la barrera y el eje Y vuelve a home, desactivamos la etapa 2, pasamos a la etapa 3, donde vuelve a home tanto la barrera como el eje X, y finalmente desactivamos la etapa 3. Bueno, procederemos a explicar la arquitectura de comunicaciones. Tenemos los equipos virtuales configurados en Studio 5000
Logic Designer, en donde también se configura y diseña la lógica la utilizada. Tenemos la comunicación bidireccional con Logic Simulator y también de Studio 5000, en donde se realiza la simulación de un par virtual. Y tenemos la comunicación de este con el RSLink Classic mediante el protocolo de OPCDA. Encontramos también el mismo protocolo en la comunicación de NX Siemens con el RSLink Classic, encontrando que la comunicación se realiza mediante RSLink Classic y el protocolo de OPCDA. Bueno, ahora vamos a verificar la conexión de NX con Logic Simulate. Y lo primero que vamos a realizar es abrir la pestaña de configuración de señales externas. Bueno, una vez abierta esta pestaña, lo primero que vamos a revisar será la conexión de RSLink Server. Posteriormente, vamos a revisar que las variables que vamos a utilizar con respecto a la posición de los ejes estén seleccionadas y le damos a aceptar. Luego vamos a hacer el mapeo de señales, abrimos la pestaña de mapeo de señales y vamos a mapear las señales como tal. Vamos a utilizar el eje X como el eje X, el eje Y como el eje Y y barreras como las barreras en X. Y verificamos en la parte posterior. Bueno, ahora vamos a verificar la conexión de NX. Procedemos a explicar la lógica de GraphSet y tenemos un ciclo con 3 etapas. La primera etapa se activa con la entrada 1 activa y la entrada 2 inactiva, moviendo los ejes Y y X de forma simultánea a la posición 8 y 156 respectivamente. Tenemos la etapa 2 que se activa con la entrada 3 activa y la entrada 4 inactiva, moviendo el eje Y y las barreras a 0 o home y a la posición 45 de forma respectiva. Y tenemos la etapa 3 que se activa con la entrada 5 activa y la entrada 6 inactiva, moviendo el eje X y barreras de forma simultánea ambas en posición 0 o home. Bueno, ahora tenemos la explicación de la lógica de la utilizada. Primero vamos a explicar la subrutina de etapas en donde se realiza el control de las etapas, en este caso la activación y desactivación de cada una de las etapas gracias a un latch y un latch respectivo, controlados a su vez por las entradas de la 1 a la 6. Posteriormente vamos a explicar la subrutina de main routine o rutina principal, en donde primero vamos a encontrar un bloque JCR, donde se corre la subrutina de etapas. Posteriormente, para la etapa 1 tenemos que se realiza el control de movimiento de los ejes gracias a los bloques MAM utilizados. En este caso tenemos el eje X y el eje Y a las posiciones 8 y 156 respectivamente. En este caso encontramos que cada uno de estos bloques fueron configurados con los parámetros de velocidad respectivos al movimiento de cada uno de los ejes. Posteriormente tenemos la etapa 2, donde también se utilizaron los mismos bloques MAM, en este caso para el movimiento de los ejes de barreras y el eje Y a las posiciones de menos 45 y 0 o home respectivamente. Posteriormente tenemos la etapa 3 para el movimiento del eje de barreras y el eje X, ambos a las posiciones de 0 o home. Y por último tenemos los bloques de movimiento Move, en donde tenemos la comunicación con el software de NX. Bueno, ahora tenemos la explicación de la lógica de la utilizada. Primero vamos a... Procedemos a comprobar el funcionamiento de las etapas con NX. Primero activamos la etapa 1 y comprobamos que se mueve el eje X y el eje Y. Luego la etapa 2 y comprobamos que se mueven barreras y el eje Y. Y por último, la etapa 3 y comprobamos que se mueve el eje X y las barreras. Procedemos a comprobar el funcionamiento de las etapas. Bueno, respecto a la arquitectura de comunicaciones, tenemos 3 servomotores conectados a sus respectivos drivers. Tenemos el driver 241, el 242 y el 243, todos conectados y controlados por el PAC 249. Aquí en nuestro PC tenemos los dos software, Studio 5000 y NX para el sistema ciberfísico. A continuación, para la arquitectura de comunicaciones tenemos en la parte inferior derecha Studio 5000, desde el cual se programa la lógica para el control de movimiento. Dicha lógica se carga al controlador Compact Logic CL30RM con dirección IP terminada en 249. Dicho controlador se encuentra en la red de laboratorio y se enlaza con Studio 5000 a través del software RSLink Classic mediante el protocolo OPCDA. La información del controlador se envía a los servodrives con direcciones IP de la 241 a la 243. Esta información es interpretada y se traduce en posición y velocidad para los servomotores, los cuales ejecutan los movimientos físicamente y envían la retroalimentación a los servodrives de nuevo y de los servodrives al PLC. El PLC también se encarga de enviar la información a NX Siemens en tiempo real a través de RSLink Classic mediante el protocolo PCDA. NX Siemens ejecuta los movimientos de los ejes de forma virtual y en forma sincronizada. Ahora procedemos a revisar la conexión de NX Siemens con RSLinks. Vamos a configuración de señal externa. Revisamos que el servidor de RSLinks se encuentra conectado con NX Siemens. Y miramos en Studio 5000 que el pack conectado es el 249.
Posteriormente seleccionamos las variables de estudio 5000 que van a ser mapeadas en NX y más. Damos a aceptar. Posteriormente vamos al mapeo de las señales y mapeamos el eje X con el eje 1, el eje Y con el eje 2 y en nuestro caso el eje Z corresponde a las dos barreras. Entonces mapeamos barreras 1 y barreras 2 con eje 3. En la parte inferior podemos observar las señales que fueron mapeadas. Damos en aceptar y de esta forma se encuentran mapeadas las distribuciones. Bueno, acá podemos ver el graph set de la lógica del sistema ciberfísico. Tenemos unas cuantas diferencias respecto al graph set del sistema netamente cibernético, ya que los motores reales necesitan tener un setup previo mediante el bloque de MCO y un homing. Además, se agrega pues el bloque de parada para poder parar los motores en el momento deseado y las condiciones que activan cada una de las etapas varían ligeramente, ya que no se está haciendo ya con latch and latch, sino simplemente con un contactor de etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Tenemos ahora la explicación de la lógica ladder utilizada. Procedemos primero con el start, que realiza el arranque para cada uno de los motores. Posteriormente tenemos el stop, que realiza la parada para cada uno de los ecomotores. Luego tenemos el set home, que actualiza la posición actual y la asigna como el home de cada uno de los motores. Y luego comenzamos con los bloques de movimiento. Primero tenemos el move home, que mueve a home cada uno de los servos. Posteriormente tenemos la etapa 1, que realiza el movimiento del eje 1 y el eje 2, que en este caso el eje X y el eje Y, a la posición de 156 y 15 respectivamente. Posteriormente para la etapa 2 realizamos el movimiento del eje 3, que serían las barreras, a la posición de menos 45 y el eje 2, que sería el eje Y, a la posición 0 home. Posteriormente realizamos la etapa 3, que realiza el movimiento de las barreras o el eje 3 a home y el eje X o el eje 1 a home también. Y por último tenemos los bloques de movimiento o move, que realizan la comunicación con NX. Tenemos ahora la explicación de la lógica ladder utilizada. Bueno, tenemos los tres servomotores. Estos representan en el sistema cibernético el eje X, que es este eje de acá, el eje Y, que es la etiquetadora, y el eje rotacional, que en el caso de NX lo usamos para subir y bajar las barreras. Entonces, empezamos los motores, ya están bloqueados. Luego seteamos el home en la posición deseada y hacemos el movimiento de la etapa 1. El movimiento de la etapa 1, la idea es mover el eje X y el eje Y. Luego pasamos a la etapa 2, que es el eje Y el eje rotacional. Y por último la etapa 3, que es regresar el eje X y el eje rotacional a home. Bueno, tenemos los tres servomotores. Estos representan... Bueno, ahora para finalizar con respecto a las conclusiones, aunque esta práctica no conlleva riesgos sustanciales, la validación inicial de la lógica de control en entornos virtuales permite detectar y corregir errores, evitando posibles riesgos. Además, se puede optimizar el diseño antes de su implementación física y por ello se refuerza el valor de los gemelos digitales en los procesos de automatización industrial. Encontramos también como conclusión que la integración del pack físico con PAL-Logics con servomecanismos reales y su sincronización con el entorno digital demostró la viabilidad de sistemas ciberfísicos aplicados al control de movimiento, cumpliendo con los requisitos de precisión y respuesta en sistemas de varios ejes. Tercera conclusión, el reto fortaleció nuestras competencias técnicas en programación ladder, arquitectura de comunicaciones industriales y simulación, así como habilidades de trabajo colaborativo, planificación y solución de problemas reales en el contexto de la industria 4.0.